El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 10 minutos. Gracias por la sintonía. Seguimos. Se ha abierto una etapa decisiva. La recepción de las candidaturas, de la inscripción de las candidaturas en el Consejo Nacional Electoral empezó el pasado viernes hasta el próximo 7 de octubre. La pregunta del millón: ¿qué va a pasar o qué debería pasar con las candidaturas de la alianza, todavía alianza, hasta que se ratifique o no la extinción o no de Fuerza Compromiso Social? Pero hablamos de Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, el binomio integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Eso es lo que va a ocurrir, es la intención al menos. Sé que lo que ocurrirá primero se insistirá en presentar, digamos, para tratar de cumplir con la normativa legal, el binomio integrado por Andrés Arauz y Rafael Correa, entendiendo que Correa no va a ser calificado, que esa candidatura no será calificada porque está inhabilitado legalmente. Ha ejecutoriado ya la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, pero en estricto rigor reglamentario, entiendo, se va a presentar la candidatura para que el CNE no la califique y ahí pues Centro Democrático reemplazaría a Correa con Carlos Rabascal. Pero ¿qué debería pasar con eso? ¿Qué debería pasar también con la candidatura a la vicepresidencia del movimiento Pachacutic? ¿Cómo está este escenario? Hemos convocado a un especialista en la materia, el doctor Daniel González. Él es justamente especialista en temas electorales. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. No le oigo nada. ¿Algún problema con su audio? A ver, espéreme un segundito porque hay algún problema con el audio del doctor Daniel González. Vamos a tratar de solucionar el problema, ¿no? Con el doctor González. A ver, salude de nuevo, doctor, a ver si le escucho ahí. Sí, muy buenos días. Ahora sí. Un gusto saludarle a usted y a todos quienes nos escuchan y nos ven esta mañana. ¿Está en el austroecuatoriano o en Loja? Bueno, soy de Loja, pero actualmente radico en Quito, efectivamente. Ah, ya, pensé que estaba usted a veces anda entre Loja y Cuenca, por eso era la pregunta. Pero qué bueno, sí. Qué bueno saludarle, doctor, a los tiempos. A ver, ¿hay o no un conflicto jurídico en torno a la posible inscripción del binomio de la Revolución Ciudadana? Sí, mire, Fabricio, yo creo que lamentablemente se ha generado un sinnúmero de especulaciones, de interpretaciones, más allá de lo que establece la misma Constitución y la ley. Desde el año 2000, en la ley electoral del 2000, se establece la figura y se la venía practicando a la figura de reemplazo de candidatos. Yo personalmente desde el 2002, que he podido ser observador electoral, he visto que el organismo electoral, sea en provincias o sea a nivel nacional, ha reemplazado candidatos. Ahora, con el último código de la democracia que está en vigencia desde el 2009, es claro la ley y también los reglamentos que ha expedido el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, sí quiero separar que hay dos momentos. Lamentablemente ha habido una confusión en este momento, incluso antes del periodo de inscripción de candidaturas, que se hablaba ya de candidaturas, de rechazos, de que no se pueden inscribir y cosas por el estilo. La ley es clara, efectivamente debe haber un proceso de democracia interna de las organizaciones políticas. Y ahí el artículo 345 del Código de la Democracia establece que cuando existe algún tipo de inconveniente por fallecimiento, por inhabilidad física o inhabilidad legal, el propio organismo electoral interno de la organización política podrá reemplazar el candidato en base a sus estatutos internos. Entonces, ahí no le veo ningún problema. Por ejemplo, si hubiera algún inconveniente con el binomio del señor Correa y del señor Pérez, ahí efectivamente podrían reemplazarlos inclusive bajo su normativa interna en este momento sin ningún inconveniente. Ahora, el otro escenario es la inscripción de candidaturas. Ahí la ley es clara y efectivamente para que se dé la inscripción y calificación, pues deben presentarse al Consejo Nacional Electoral con los formularios, con las fotografías, con todos los documentos que establece la ley, y ahí el Consejo Nacional Electoral, en base a sus informes, decir efectivamente si se inscribe y califica o no las candidaturas. A ver, ahí quiero ir desmenuzando algunos aspectos.
Hay un primer momento que es el proceso de democracia interna, las mal llamadas primarias. ¿Y por qué digo las mal llamadas primarias? Porque ningún partido, ningún movimiento hizo primarias. O sea, lo que han hecho son convenciones, que también lo prevé el Código de Democracia, para designar a sus candidaturas. Bueno, ese es un primer momento, el ejercicio de democracia interna. De ese ejercicio de democracia interna, resulta que Centro Democrático tenía dos opciones: el binomio Andrés Arauz-Rafael Correa, el binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascal. Finalmente, Centro Democrático se decanta el sábado 22 de agosto, si la memoria no me es infiel, por tomar una decisión en su convención y elegir o designar al binomio Andrés Arauz-Rafael Correa. Luego viene el momento de la aceptación de la precandidatura tras el ejercicio de democracia interna, y ahí es donde muchos ven un problema. Porque mientras la Revolución Ciudadana sostiene que Correa sí aceptó la precandidatura, que lo hizo con firma electrónica de modo telemático, hay quienes dicen que esa aceptación debía ser personal, presencial, personalísima. Ahí viene la discusión de lo presencial con lo personal y personalísimo. Quiero ubicarme en este primer momento. Este espacio, este primer momento derivado del ejercicio de democracia interna, ¿amerita o no confusión jurídica, doctor? Sí, mire, aquí hay que precisar algo, decirlo claramente. Esta norma que se creó de que en los 10 días deben ir a aceptar presencialmente la candidatura es una norma creada por este Consejo Nacional Electoral. Es la segunda disposición transitoria de su reglamento de democracia interna. A distinción en el 2012, que efectivamente se establecía que debe haber una aceptación personalísima de la precandidatura, pero en el proceso que llevaban adelante en la primaria, o sea, en ese acto que hacen para designar sus candidatos, ahí establecían que ante el delegado del CNE deben aceptar la precandidatura o no. Y con eso el delegado del CNE pasaba su informe y decía, efectivamente, fulano de tal aceptó o no aceptó la precandidatura. En este momento, claro, se estableció una nueva norma donde dice que deben acudir al Consejo Nacional Electoral. Ojo que todas las sentencias de la Corte Constitucional por el tema de la pandemia obligaban a las instituciones públicas a adecuar sus actuaciones administrativas en virtud de darle facilidades para el ejercicio de los derechos de las personas. Aquí no es que se excluya la función electoral. No, era para todas las instituciones públicas. Podemos leer las sentencias de la Corte Constitucional, mediante el cual daba el dictamen favorable para los decretos de estado de excepción. Ahí establece a todas las instituciones públicas. Sin embargo, mire, aquí hay que ser muy claro. El reglamento de inscripción de candidaturas, en su artículo 13 del Consejo Nacional Electoral, dice causales de negativa de la inscripción. Y efectivamente dice el literal G, cuando faltare la firma de aceptación de la postulación de los candidatos o candidatos. Claro, dice firma de aceptación. Ahí, a mi criterio, podría ser firma manual o firma digital, porque efectivamente hay otras normativas que regulan todo este tema, no es solamente que el Consejo Electoral, por su autonomía, puede legislar por encima de otras leyes, tiene que respetar el Estado de Derecho y el principio de juridicidad que existe en el país. Pues en ese sentido, más allá de todo esto, pues el reglamento tampoco habla de una presencia física, habla de un acto personalísimo, que en virtud de eso, pues ya en base a los informes jurídicos que pueda tener el Consejo Electoral, podría tomar la decisión. Sin embargo, ahí quiero ser muy claro que en estos dos binomios que se están hablando respecto de poder reemplazar o no, la propia ley electoral en su artículo 104 y el propio reglamento de inscripción de candidaturas establece que se pueden cambiar los candidatos cuando estén inmersos en alguna inhabilidad o no cumplan con algún requisito. Por ejemplo, si algún candidato, el momento de inscribirse, ya que vaya al Consejo Electoral, debiera pensiones alimenticias, que es una de las causales para no calificar, efectivamente el Consejo debe negarle la inscripción y notificarle al representante de la organización política para que en 48 horas, en 2 días, cambie el candidato. Y ojo, aquí dice el propio reglamento que ese reemplazo será sin necesidad de cumplir con las primarias, que será ya únicamente facultad del representante legal de la organización política. Entonces, todo ese procedimiento se lo ha venido aplicando. Mire, le pongo el ejemplo del 2012 del expresidente Bucarán. A él le negaron la inscripción de la candidatura en el 2012 y el Consejo Electoral le notificó efectivamente para que pueda reemplazar su candidato, y con ello entró el señor Zavala y se fue calificado. El pastor Zavala, claro. Sí, fue calificada la candidatura. Ahora,
Otro tema que estoy escuchando por ahí y que hay confusión. La inscripción es en binomio y las listas de asambleístas nacionales y provinciales efectivamente es en lista, pero la calificación usted la hace por persona, por candidato. No es que porque tenga inhabilidad el candidato número 2 de la lista nacional, usted va a rechazar toda la lista. Usted rechaza ese candidato y manda a reemplazar ese candidato puntual. En el caso del binomio también, si no cumple el candidato a presidente, le rechaza el candidato a presidente y deben reemplazarlo, y lo mismo en el candidato a vicepresidente. No es que se califica en uniformidad a la lista y al binomio, se califica, y así lo dice el propio reglamento de inscripción de candidaturas del Consejo Nacional Electoral y la propia ley. La calificación es por persona, efectivamente, no es por lista o por binomio. Correcto. Entonces, me queda claro. Seguramente tuve información hace minutos y creo que es lo lógico, es lo que debería ocurrir. Centro Democrático oficializará la inscripción del binomio de Arauz Correa. Como Correa ya no está habilitado porque la sentencia penal condenatoria del caso de sobornos ha quedado ejecutoriada, Correa no será calificado por el CNE. Esto abre la puerta para que Centro Democrático pueda directamente, sin democracia interna, designar un reemplazo que sería Carlos Rabascal. ¿Es correcto eso, doctor? Efectivamente, eso se daría el momento que el Consejo Electoral rechace esa candidatura. Tendrá que notificar al representante legal de Centro Democrático y decirle, vea, en virtud de que el candidato a vicepresidente no cumple tales causales establecidas en la Constitución y la ley, usted proceda en 2 días a reemplazar el candidato a vicepresidente, y claro, sin necesidad de primarias, para lo cual darán el nuevo nombre. Lo que sí hay que tener en cuenta que la ley sí dice que en caso que ese reemplazo tuviera alguna inhabilidad legal o no cumpliera con algún requisito, ahí sí se rechazará toda la lista o todo el binomio. Entonces, en ese sentido sí hay que tener esa claridad y esa precisión. Además de ello, mire, yo creo que en este momento, inclusive, si esta organización política puede aplicar el artículo 345 del Código de la Democracia y el artículo 11.2 del Reglamento de Democracia Interna del Consejo Nacional Electoral, donde dice que cuando ellos como organización política comprobaren que existe alguna inhabilidad de su candidato, en este caso hay una sentencia ejecutoriada en firme, ellos bajo su propia normativa, previo a la inscripción, podrían cambiar el candidato y notificar al Consejo Nacional Electoral. Entonces sería otra alternativa que tendrían, que la propia ley lo prevé, y que en ese sentido no creo que hay que confundirnos en este momento o crear o tratar de inventarnos a lo mejor interpretaciones extensivas más allá de lo que establece la ley y los reglamentos expedidos por el CNE. Este análisis que usted hace aplica también para la situación de Pachacuti, porque hay quienes dicen, si no se registra la calificación del binomio de la Revolución Ciudadana, tampoco debería registrarse la calificación del binomio de Pachacuti, en su defecto afectando a los dos que conforman el binomio, Arauz Correa o Arauz Rabascal en este caso, y Yacu Pérez Virna Cedeño. ¿Aplica lo mismo? Aplica lo mismo porque, como le manifiesto, la calificación que hace el CNE es por persona, por individuo, no es por el conjunto de la lista o del binomio. Por eso rechaza el candidato y lo manda a cambiar en 2 días. Y esto, mire, Fabricio, no es que se lo va a aplicar ahora, se lo ha aplicado en elecciones del 2009, 2013, 2014, las seccionales del 2018, del 2019, y efectivamente ahí se ha mandado a cambiar candidatos. Yo quisiera, a lo mejor en alguna entrevista que usted pueda hacer a algún vocal del CNE o presidente del CNE, consúltele cuántos candidatos a concejales y a vocales de juntas parroquiales rechazaron porque no pasaron su proceso de democracia interna, los mandaron a cambiar y calificaron las listas. Eso ha pasado en la historia de nuestro país y es lo que efectivamente prevé el Código de la Democracia. Ahora, inclusive mire que en caso de cualquier duda, la propia ley y la Constitución establece que se debe aplicar lo más favorable para el principio de los derechos y de la democracia y del principio de participación electoral. Pues en virtud de ello, pues el Consejo Electoral tiene todas las herramientas jurídicas, constitucionales, para poder seguir aplicando lo que ha venido aplicando ellos mismos. El actual Pleno ha mandado a cambiar candidatos, sus juntas provinciales electorales, en el último proceso electoral seccional, donde se eligió alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales. Entonces, en este momento, ese procedimiento no ha cambiado. Lo único que cambió es que en 10 días deben ir a aceptar una precandidatura, que el propio reglamento dice que en caso que no lo hagan y no hayan firmado,
podrán reemplazarse el candidato. O sea, nos estamos sacando un vaso de agua. O sea, quiero entenderlo así. Perdón que lo minimice de esa forma, pero morochamente, como dice nuestro pueblo, nos estamos ahogando en un vaso con agua, doctor. Sí, efectivamente es así. Yo por eso a un inicio decía, no sé por qué se ha generado este tipo de confusión en este momento. Lo mismo debíamos haber debatido a lo mejor en el 2012 cuando se le negó la inscripción a Abdalá Bucaram. Efectivamente, de que entonces no debía habérselo calificado y cosas por el estilo. El Consejo de ese entonces mandó a reemplazar y se lo calificó, cosas que ya se ha venido actuando y que no ha habido ningún inconveniente. Actualmente no tiene, como usted lo dice, no tiene por qué el CNE ahogarse en un vaso de agua y aplicar lo que ha venido aplicando a lo largo de los años, salvo que en los próximos procesos electorales exista alguna reforma electoral donde diga, claro, en ley o en constitución, una reforma constitucional donde diga el candidato que no pase por procesos de democracia interna y que no acepte la candidatura no podrá inscribirse. Esa norma no existe en el Estado ecuatoriano en este momento, por lo tanto no podemos limitar a esta situación, a lo mejor que por redes sociales o por criterio de ciertos analistas ya ni siquiera tengan la opción de poderse inscribir una candidatura. Eso ya es ilógico y estamos yendo más allá de lo que establece la propia ley. Correcto. Doctor, aprovecho la oportunidad en la parte final de este diálogo. Le quiero preguntar, el momento, a ver, hay una norma jurídica que está vigente. Entiendo, a partir de la consulta popular del 2017, en la primera vuelta de 2017, los ecuatorianos nos entregaron una papeleta para pronunciarnos sobre recursos o empresas o activos que podría tener un candidato en paraísos fiscales y la prohibición expresa en ese sentido. Esto, entiendo, está normado hoy. Mi pregunta es, cuando un candidato se inscribe y se da la calificación por parte del CNE, el CNE tiene que analizar si efectivamente ese candidato tiene o no cuentas, inversiones, recursos, empresas en paraísos fiscales, o eso solamente opera cuando ese candidato gana las elecciones y tiene que desvincularse de esos recursos o bienes o empresas o activos que poseen paraísos fiscales. ¿Cómo opera la norma, doctor? Quisiéramos tener claridad sobre eso. Mire, en ese sentido, lo que ha dispuesto el Consejo Electoral es que se presente una declaración juramentada. El candidato que se va a inscribir debe presentar una declaración juramentada de que no tiene dineros o recursos en paraísos fiscales, y en virtud de eso, el Consejo Electoral, en base pues, a diferentes principios, procede a creerle, pues como debe ser, todo acto es válido mientras no exista algún tipo de impugnación o cosas por el estilo. Entonces procede a presentar esa declaración juramentada y el Consejo lo deberá calificar. Igual como pasa con los otros requisitos, por ejemplo, no tener contratos con el Estado, no deber pensiones alimenticias, no ser servidor público de libre remoción o nombramiento al momento de inscribir, y un sinnúmero de parámetros adicionales que existen. Para ello, en el procedimiento de inscripción, por ejemplo, ya los candidatos van y se inscriben al Consejo Electoral. El Consejo Electoral debe correr traslado a todos los sujetos políticos, a todas las otras organizaciones políticas, para que ellos también puedan impugnar y decir, vea, el ciudadano fulano de tal, conozco que tiene dinero en paraísos fiscales, entonces deberá presentar sus pruebas, todos los documentos, y el Consejo, en virtud de eso, pues tendrá también que correr traslado para seguir un debido proceso y pronunciarse respecto de la inscripción de determinado candidato. Entonces, todo ese procedimiento se debe seguir. Y en el caso de este tema de paraísos fiscales, pues ha establecido de que debe darse a través de una declaración juramentada. Pero esa declaración juramentada se da el momento de la inscripción o esto se entrega después de la calificación. No, el momento de la inscripción. Usted el momento de la inscripción debe aparecer justamente declaración juramentada del tema de paraísos fiscales, formularios de inscripción, fotografías, certificaciones que les pide en el reglamento de inscripción de candidaturas y un sinnúmero de documentos. El momento que va a inscribirse ante el secretario del CNE o ante el secretario de las juntas provinciales electorales. Y ya ha pasado, no recuerdo muy bien, me parece que fue en el 2013, que existió un candidato, creo que fue justamente en Loja, un candidato que tuvo contratos con el Estado y fue calificado así porque nunca fue impugnado. Y ya el momento, digamos, si la inscripción de candidaturas fue hasta el mes de noviembre, resultó que en el mes de diciembre fue público que tenía contrato. Sin embargo, como ya tuvo un derecho adquirido, ya fue calificado por el órgano electoral, ya en ese momento, como todas las etapas precluyen dentro de una etapa electoral también, ya en ese momento no pudieron hacerle absolutamente nada más que esperar cuando llegue a posesionarse de un cargo público, ahí debe aparejar otro tipo de documentación.
Por ejemplo, en el ejemplo que usted me pone de paraísos fiscales, un servidor público para posesionarse del cargo también tiene que presentar una nueva declaración juramentada diciendo que no tiene bienes o dinero en paraísos fiscales. Entonces son dos momentos distintos, la inscripción y ya después cuando les corresponda posesionarse de un cargo público. Correcto, me queda claro eso. Doctor, valoro mucho su aporte y seguramente esta es la primera de algunas entrevistas que con seguridad vamos a tener porque la campaña se avecina, se vienen 5 meses intensos hasta el 7 de febrero y será importante justamente cortar con el aporte de especialistas de su conocimiento y de su calibre. Gracias, doctor González, por el tiempo. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabricio. A las órdenes. Un gusto. Gracias al jurista Daniel González, él es especialista en materia electoral. Creo que la postura de él ha quedado muy clara en el sentido justamente de esta interpretación legal que él señala en torno a la situación del binomio de la Revolución Ciudadana y del binomio del Movimiento Pachakutik y también el tema de los paraísos fiscales. El momento que registran la inscripción tienen que presentar una declaración juramentada reportando si poseen o no bienes en paraísos fiscales. Recuerden que esa es una prohibición que establece la normativa jurídica en el Ecuador.